Les decía que en aquel año del 93 era cuando Salinas ya daba a conocer el acuerdo al que se había llegado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá principalmente. Se empezó a mencionar más referente a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, ya era un ícono en México, en el sentido de los capos que tanto han imperado, por decirlo de alguna manera, en nuestro país. Recordamos igual que en mayo de 1993 asesinan al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara. Se desató todo un desmadre en torno a su asesinato, pero vaya, hubo mucha suposición de relaciones entre él y el narcotráfico. También recordemos que en aquel entonces ya los tzotziles empezaban a hacer ruido, refiriéndome principalmente a los hombres de la noche, al EZLN, esta agrupación reconocida a nivel nacional e internacional. También en ese año, Luis Donaldo Colosio pide dentro del partido unidad, pide mejoras en la estructura de su partido. Bien, para todo esto, supuestamente, Salinas le pidió a Colosio que no iniciara su campaña por el estallido del levantamiento armado en Chiapas por parte de los zapatistas. Esto ya fue en 1994. Y Salinas nombra a su contrincante de Colosio, a Manuel Camacho Solís, como asesor para la paz, para que pudieran resolver el conflicto que se estaba generando con los zapatistas y se pudiera tener un buen acuerdo, que pudieran quedar en buenos términos. Eso generó cierta molestia en Colosio, no porque fuese él quien quisiera tener el cargo, sino porque fue precisamente Camacho Solís, su contrincante de los más duros, a quien le ofrecieron ese cargo. A final de cuentas, Colosio en ese momento arrancó su campaña presidencial sin hacer caso de lo que Salinas le había pedido. Eso no lo tomó en cuenta. Él arrancó. Él dio inicio. Bueno, pues el 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución, proclamó un discurso donde dejaba muy en claro su postura, y justo en ese momento empieza a formar parte dentro del gusto de la población a favor como candidato a la presidencia nacional. Un discurso que, sin lugar a dudas, generó molestia, tanto en los simpatizantes como en los militantes y sobre todo en los mismos miembros del partido. Y más molestia generó después de haber pronunciado unas líneas que llevaban el siguiente contenido: veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura, y que están dispuestos a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Como partido de la estabilidad y de la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades, que no estuvimos al lado de ellas con sus aspiraciones, que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. Tenemos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio. Empecemos por firmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del gobierno. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Bueno, entre más cosas que pronunció en ese discurso, después de estas líneas, la molestia no solo del mismo presidente de la República de aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari,
sino también de miembros del gabinete y otros tantos que estaban involucrados. Su molestia fue tal, y fue muy notoria después de sus palabras, porque ellos sabían que existía un alto porcentaje de credibilidad en las palabras, tanto más bien, credibilidad de lo que decía Colosio hacia la población. La población tenía mucha confianza en él, creía en lo que él decía. Algo que sin duda Colosio iba a trabajar de esa manera. Se dieron varias reuniones dentro de los principales involucrados o de los las principales figuras priistas. Recuerdo que en una de ellas se hablaba de que estaban presentes casi todos los miembros del gabinete y también estuvo ahí Colosio. Pues resulta que Raúl Salinas, hermano del presidente, le pidió que se sujetara a respetar los acuerdos mismos que habían pactado para su candidatura, a lo cual Colosio responde: será mi presidencia, mis reglas. Palabras que permitieron una ruptura más profunda dentro del partido. Si de por sí ya existían dos grupos, los científicos, que era de los cuales pertenecía Colosio, principalmente dado por economistas, y los políticos, que era toda la demás bola de ratas, él, sin saber que estas palabras harían eco, y tampoco se imaginó que todos los demás iban a buscar, a planificar ese deceso, su asesinato. Dentro de todo este desmadre, existía un personaje que no sé si todos ustedes conozcan. Yo espero que sí, o al menos si no lo conocen, que lo recuerden. Y me refiero precisamente a este señor. Digo, yo quiero pensar que sí lo recuerdan la gran mayoría de ustedes. Un personaje que muchos dejaron pasar así, sin broncas. Me refiero a José Córdoba Montoya, este señor que están viendo en pantalla. Él fue asesor personal de Carlos Salinas de Gortari. Se desempeñó como jefe de la oficina de presidencia durante su sexenio. Sin duda alguna, él influyó dentro de muchas o casi todas las decisiones del gobierno de Salinas. Pero vean lo chistoso de todo este desmadre. Un francés, porque él era de origen francés, Córdoba Montoya, sin estar nacionalizado mexicano, ingresó a las filas del PRI, cometiendo una violación constitucional, misma que, como tantos otros actos del PRI, fue pasado de largo. No importó. Este señor influyó mucho en las decisiones de Carlos Salinas, demasiado, en muchas decisiones. Y fue uno de los que, pues, se podría decir que él fue el autor intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lamentablemente, mucha gente no lo tomó en cuenta, mucha gente lo vio como algo, como una persona que no importaba tanto, era el asesor nada más, o sea, pero no, en realidad este señor, pues no solo era el asesor, prácticamente él era el que tomaba las decisiones, prácticamente él era quien gobernaba nuestro país. El otro idiota, pues nada más salía a poner su cara de güey, y él estaba detrás, como ahorita lo están haciendo el mismo Salinas, con el pendejo que está sentado en la silla presidencial. Así, muy similar la cosa. Dentro de todo este alboroto, hubo mucha gente involucrada, demasiada diría yo. ¿Quién no recordará, por ejemplo,
¿Quién no recordará a Raúl Salinas, hermano de Carlos, obviamente? ¿O qué me dicen, por ejemplo, de estos señores? José Francisco Ruiz Massieu y su hermano, Mario Ruiz Massieu. José Francisco era cuñado de Carlos Salinas, puesto que se había casado con la hermana, Adriana Margarita Salinas de Gortari. A niveles políticos, estos, entre otros tantos, estuvieron involucrados, muy involucrados. A pesar de que Colosio siempre trató de hacer a un lado a aquellos que habían invertido en su campaña, incluyendo a los mismos políticos, obviamente a los cárteles de la droga, no solo de México, también de Colombia, porque hubo colombianos que invirtieron en su candidatura, en su campaña. A final de cuentas, todo esto yo lo veo como un crimen de Estado, mismo que fue pactado y detallado por todos los involucrados, políticos, narcos, empresarios. Raúl, el hermano del presidente, así como su asesor, Córdoba, y el mismo Salinas. Un magnicidio fraguado con total alevosía e impunidad. Hay uno más en la lista de los conocidos, por decirlo de alguna manera, o vaya, que en aquel entonces tenían algo que ver dentro de toda esta porquería gubernamental, y me refiero ni más ni menos que a este señor, Fernando Gutiérrez Barrios. Muchos a lo mejor no lo recuerdan o quizás tienen una noción muy leve de quién fue. Él fue el secretario de gobierno en el sexenio de Salinas. Él, a final de cuentas, tenía el conocimiento de todo lo que había pasado. Todo. Y era casi un hecho que si este señor hablaba, todo se iba a ir al carajo. Todos estos güeyes que estaban involucrados se los iba a cargar la fregada. Empezando por él, obviamente, por haber hablado, por soplón. Pero vaya, como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como aquel que le agarra la pata. Este señor, quien falleciera 6 años después, en el año 2000, colaboró demasiado con la CIA, la CIA. Algo nada nuevo en realidad dentro de los políticos militares. Políticos que tienen mucho que ver con las fuerzas de seguridad nacional. Él fue un capitán que inició su carrera política dentro del ejército. Y a final de cuentas, igual que muchos, están solo al servicio del soberano pendejo, perdón, del soberano presidente. Así. Bueno, estos son parte de los que estuvieron involucrados. Hay otros tantos de los cuales se me hizo muy absurdo tener las imágenes porque no tenía tanto caso, porque muchos de ustedes lo conocen y si no los conocen, vaya, no marcaron nada serio dentro de todo este caso. Pero bueno, todos estos señores que hemos visto en fotografías, todos, de cualquier manera, tuvieron algo que ver, estuvieron involucrados. Y las imágenes de Carlos y Raúl no tiene caso que las pongamos, porque son bien conocidos por todos ustedes. Bueno, pues así la cosa. Vamos a hacer una pausita, vamos a cortar este video. Los dejo con una canción y regreso con ustedes.